The good book by my side, and that peace I can't offer. That's all I need to start my day. No matter what's out there waiting, my worries fade away. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. En serio, para mí es un gustazo de volver a estar por estos lados y comenzar con este segundo episodio del podcast Un Café con Yeshua. Yo soy Herbert Mauricio, creador de este podcast, también un emprendedor de la marca Salatiel, pero que es representado en El Salvador. Principalmente soy un cristiano que trata de hablar de forma genuina, de alguna manera quizás torpe, pero siempre con una parte bien genuina de llegar a cada uno de sus corazones, de poder compartir entre nosotros un café. Y por cierto, yo siempre les traigo aquí un café. Les traigo acá el de ustedes, para los que ven el video en YouTube. Aquí les traigo un café y mi café. Pues para mí es un gran placer presentar el segundo episodio, lo cual lo vamos a nombrar con el siguiente tema. Yo sé que ustedes han escuchado muchísimo acerca de estos sermones, pero quiero hablar en específico porque yo tengo 7 puntos para ustedes hablando de este tema. ¿Y cuál es, Herbert? Es confiar en el proceso de Dios. Confiar en el proceso de Dios. A todos nos cuesta este proceso. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual queremos todo con inmediatez, porque la verdad todo está inmediato, desde información, redes sociales, incluso hacer un podcast, hacer un video, todo está al alcance, pero por esa misma razón todos quieren las cosas de forma inmediata y todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso. Y en este caso, pues Dios, que fue el creador de todo el universo, todo lo hizo en proceso. Él tuvo la capacidad de hacer todo de una forma instantánea, pero Él nos enseñó que las cosas van a crearse o van a hacerse de forma sistemática y de forma progresiva. Sabemos que Dios hizo prácticamente lo que dice en Génesis, que prácticamente en 6 días Él hizo la tierra. Y como Dios, que tuvo la paciencia y la sabiduría de darnos a entender esa lección de que cuando nosotros queremos lograr un objetivo, que nosotros nos planeamos algo en específico o queremos llegar a una meta, debemos de crear las cosas de forma progresiva, crear un plan, sentarte y decir, vaya, para llegar yo a este objetivo tengo que hacer tal y tal cosa. Hay muchos que se dejan ir por la motivación. Que, por ejemplo, alguien quiere tener un cuerpo excepcional, un cuerpo como decimos rayado, que bíceps, tríceps, los cuadritos, pero lo quieren lograr de la noche a la mañana, que hacen un ejercicio un mes y como no ven esos resultados, se desmotivan y ya no van. Todo es progresivo. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, creo que el autor es James Clear, creo yo. Él habla al principio del libro de cómo llegar a tus metas y usa exactamente este ejemplo que yo les digo. Para llegar a lograr esa meta física tenés que lograr ponerte sistemas. Habla él de los sistemas y él pone un ejemplo, un hielo. Cuando vos querés ver un hielo que se derrita, obviamente él llega a su punto de coacción a cierta temperatura y ese punto es cuando pasa, digamos vos tenés el hielo a menos 5 grados, vos no ves nada, baja a menos 4 grados, no ves nada, menos 1 grado, todavía no ves nada que se derrita, ya llega a 1 grado centígrado, ya empieza medio a hacerse agüita y posterior, si la temperatura sigue subiendo, se va a ir derritiendo. Entonces el proceso así es, tu sistema debe de ser así, vos tenés que trazarte mini metas para llegar a tu meta. Entonces Dios nos ayuda nos incita a que debemos de crear nuestras metas con paciencia. Si vos estás orando porque te vaya bien en tu negocio, porque te vaya bien en tu relación, porque te vaya súper bien en el ministerio, porque te vaya bien en la U, que te vaya súper bien en tu emprendimiento, todo es un proceso. Y muchas veces cuando oramos y le pedimos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no pasa nada? Ya llevo una semana orando, ya llevo un mes orando, ya llevo incluso personas que llevan orando 1 año.
y no miran resultados, ya sea de salud, ya sea con su familia, en su relación, con sus hijos. No miran algo, no miran cambios. Y aquí también debemos de tener cuidado qué tipo de cosas estamos pidiéndole a Dios. Pero yo aquí traigo 7 puntos. Se los voy a mencionar y poquito a poco lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué Dios no me responde en mis oraciones? Y recuerden el tema cuál es: confiar en el proceso de Dios. ¿Y por qué no me responde? Porque está procesando. Acuérdense que Él es el alfarero. Él es el que te va formando poco a poco con el tiempo. Y si estás con una cierta deficiencia en una área, para que lograr darte esa bendición que Él te quiere dar, tiene que desarrollártelo eso. Y para eso son los desiertos. Entonces los 7 puntos que les traigo yo es confiar en el proceso de Dios. ¿Y cuáles son esos procesos? ¿Qué te quiere ayudar? ¿En qué te quiere desarrollar? Es para formar, número 1, tu paciencia. Para formar humildad, como número 2. Como número 3, para formar fe. La fe es una columna vertebral para todo. En este caso de que hablamos de la Biblia, de una relación con Dios, de algo genuino con Dios. Como número 4, para formar el perdón. Esto es bien sensible. El perdón es algo que no se nos da a todos, porque es algo que cuando nos lastiman, nos traicionan o algo, es como que nos han dado en el ego, y eso cuesta perdonar. Pero también para formar también lo que es dominio propio, como número 6, para formar perseverancia, y como número 7, para formar compasión. Para formar compasión. Entonces, bajo todo esto les traigo también un versículo bíblico, porque como todos somos muy acelerados y queremos todo a la ya, estamos en una generación que la información está a la mano, y como hay ciertas expectativas por lo que ves a través de redes sociales, pensás que el éxito lo vas a lograr a los 20, o ves muchachos que aparentemente tienen éxito a sus 21 años, y vos ya tenés 27, 28, 30, 35 años y no has logrado mucho. Acordate que cada quien comienza de una forma distinta. Entonces, pero paciencia. Dios te está formando por algo y te quiere enseñar algo en el proceso. Entonces les traigo aquí el Proverbios 21:5, disculpen, el cual dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente ciertamente va a la pobreza. Si pueden, anoten o marquen ese versículo. Ese versículo es un wow para los jóvenes que todos lo quieren a la ya, porque piensan de forma alocada, quieren invertir en Bitcoin sin saber, quieren meterse en trading y no saben cómo ver las gráficas, quieren meterse en un emprendimiento de traer cosas desde el exterior y no saben cómo es el proceso. O sea, todo es con diligencia. Si pensás, te sentás y meditas las cosas y preguntás, vas a llegar a ese éxito. Incluso preguntando, aprendiendo, te vas a equivocar. Somos seres humanos y es parte del proceso y desarrollo. Aprender de nuestros errores, te vas a equivocar. Y es aquí donde les traigo esos puntos. Entonces en Proverbios 21:5 nos incita de que nosotros debemos de tener un pensamiento diligente para lograr con éxito tu objetivo. Sentarte, meditar y pensar bien las cosas, paso a paso, para llegar a tu meta, para lograr solventar ese problema. Pero si sos una persona que sos arrebatada, sos alocada, que pensás solo por instinto, y es como que no. Así que hablemos de esto, pero regresemos. Dios quiere que aprendamos las cosas para poderte desarrollar de mejor manera en la vida, para que puedas lograr manejar esa bendición que vos le estás pidiendo,
Porque, por ejemplo, a vos no te puede dar, a vos le estás pidiendo libertad financiera. Dios te la puede dar. Pero si no sos una persona que administra la finanza, vas a regresar a la pobreza. Entonces Dios te quiere enseñar en esos momentos difíciles que estás corto de dinero, que con ese poquito que tenés, saberlo administrar. Y después te va a dar otro poco, para que hasta que sepas administrar una buena cantidad de dinero. Igualmente, si sos una persona que llega al éxito, pero no tiene liderazgo, ya necesitas pasar por situaciones para lograr desarrollar tu liderazgo. Y dentro del liderazgo tenés que desarrollar paciencia, tenés que desarrollar discernimiento, empatía, muchas cosas para poder ser un líder o poder tener también administración humana, administrar personas. Entonces hablemos del primer punto, el cual dice para formar paciencia. Esto no sé si han escuchado que hay muchos como predicadores que dicen que tengamos cuidado con lo que pidamos a Dios. Cuando pedimos paciencia creo que es algo bien delicado, en la cual si no sabes, si no tenés como el discernimiento de poder detectar en qué cosas debes de tener paciencia. Por ejemplo, una situación. Mis hijos están más rebeldes, o sea, están más malcriados, responden más, pero porque vos le estás pidiendo a Dios paciencia con tus hijos. ¿Y qué es tener paciencia? Saber el por qué ellos actúan así, saber qué ellos tienen en su corazón, saber con quiénes se reúnen, saber qué es lo que la sociedad le está metiendo en su cabeza para que él piense de esa manera. Pero vos venís y lo castigás, le pegás, lo restringís de cosas, es como que aumenta su rebeldía. Y no te acordás de lo que le pediste a Dios. Paciencia con mis hijos. Entonces debemos de tener cuidado con este tipo de cosas. Pero todos debemos de desarrollar lo que es la paciencia. Todos. Porque llega un punto que ya sea con tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, tus proyectos, vos tenés que llegar a un punto de equilibrio en la cual vos tenés que decir, ok, me siento, respiro y voy a tener paciencia ante esta situación para poder tomar una decisión certera. La paciencia no se aprende leyendo, se aprende esperando lo que les comentaba. Esperando que por qué pasan las cosas y te sentás y decís, vaya, mi hijo se está portando así. O, por ejemplo, mi esposa siento que está comportando de una manera diferente. Mi esposo siento que no me ve igual. ¿Por qué? Desde ahí comencemos. ¿Por qué? Esperemos antes de abrir la boca por reclamar que por qué sos así, que por qué te comportas así. Sentémonos y digamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué mi esposo no me mira igual? ¿Por qué mi esposa está un poco más enojada conmigo? Que mi esposa no me da comida este día. O sea, sentémonos, esperemos y veamos con discernimiento por qué están pasando las cosas. Entonces el proceso de Dios es eso. Si querés que tu matrimonio, digamos, ya no haya mayor pleito, primero orar y decirle a Dios, ayúdame a saber qué pasa, porque yo quiero un matrimonio bueno. Obviamente matrimonios perfectos no hay, pero sí un matrimonio en el cual puedan saber comunicarse, una buena comunión hay. Pero para llegar a esa meta tiene que haber un proceso, tienen que haber problemas, tiene que haber comunicación, tiene que haber tratamiento incluso profesional, tanto psicológico y espiritual. Entonces ese es un proceso para lograr llegar a tener un buen matrimonio y formar paciencia. Porque también nosotros somos personas, somos humanos, cometemos errores y por esa razón tenemos que tener paciencia para amar a nuestro prójimo, amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos. Ok, el segundo punto es para formar humildad. La humildad creo que hoy en día es algo que también cuesta desarrollarla porque todos quieren aparentar algo, todos quieren demostrar algo, todos quieren ser los mejores y está súper bien. Demostrar que siempre sos el mejor está súper bien. Pero ¿bajo qué? Llevándote
a alguien más de paso, como quien dice, meterle la pata a alguien más para que vos resaltes en un trabajo. Dios te va a enseñar humildad. ¿Y cómo te va a enseñar la humildad? Para que llegues a ser un buen empleado, para que llegues a ser un buen esposo, para que llegues a ser un buen profesional. Puede ser que perder el reconocimiento de algún proyecto que tenías, que tu proyecto se cayó, que tuviste como un chambre en tu trabajo. Independientemente, fallar en algo importante en tu vida, Dios no te humilla, o sea, te libera del orgullo. Llega un punto en que, si digamos, terminas con una pareja, eso pasa más creo que en parejas, porque hoy en día el orgullo se ha hecho grandísimo. O sea, es como que cada quien dice, han resaltado mucho esta frase de que esa persona te tiene que buscar, porque si no, no te ama. Hey, la comunicación es importante. Una pareja es una unidad, no es una competencia de quién es más que quién va a rogar más al otro. No seamos orgullosos. Hasta donde nos dé permiso Dios en llegar a esa persona importante en tu pareja, de querer solucionar, ya sea que te intentaste comunicar, que llegaste a su vida, que llegaste a su vida, quiero decir, a su casa, intentaste solucionar las cosas, pero si esa persona ya no quiere, Dios se va a encargar en el proceso. O sea, al final esa persona se va a dar cuenta que vos tuviste la humildad de ir a buscarla y querer arreglar las cosas. Pero esa persona al final va a llegar a alguien más y se van a voltear la situación. Y esa persona se va a acordar, hey, esa persona que yo estuve anteriormente se comportó de una manera diferente. Y ahí es donde uno entra en razón y dice, no, yo debo aprender a ser más humilde. Como tercer punto, para formar fe. Para formar fe, dice, no saber cómo pagar algo en una situación económica. Que los recibos, que el alquiler, que el préstamo hipotecario, que tus estudios ya no hayas cómo pagarlos y solo te queda orar. Que tocaste fondo y solo te queda humillarte a Dios. Solo te queda creer. Y Dios permite eso porque necesitabas desarrollar tu fe. Y humildad, también entra aquí lo que es la humildad. Porque siempre buscabas tu propia opinión. Nunca preguntabas a Dios y nunca te hincabas y decías, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, perdóname. Porque no agradecí lo que tenía. Dios, ya no sé qué hacer, ya no tengo comida en mi casa, ya no sé cómo pagar mis facturas, mis deudas. Deposito mi situación ante ti, Dios de milagros. Como cuarto punto, para formar el perdón. El perdón, a todo mundo nos cuesta perdonar traiciones, deslealtades, perdonar a nuestros padres, perdonar al amigo que nos traicionó, al amigo que nos defraudó. El perdón es algo que los seres humanos nos cuesta. ¿Pero por qué? Porque hay orgullo. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar más la humildad. La fe, acuérdense que creo que el momento en el cual más puedes desarrollar tu fe es cuando estás en el desierto. Cuando sabes que no hay otro arreglo, que sabes que esa enfermedad no tiene cura, que sabes que ya no hay de dónde sacar para pagar. Ahí es donde Dios desarrolla tu fe. Para formar el perdón, les comentaba que el perdón es al final, cuando uno perdona, es para vos, para ti, para mí. Porque al final, si no perdonas, ese es un veneno. Y cuando no perdonas, el veneno vos se lo estás tomando.
¿Y quién se está dañando más? ¿O vos? Cuando vos perdonas de forma genuina, ya no estás tomando ese veneno, ya no te estás dañando, te estás o sea, aparte que estás perdonando a la otra persona, te estás autoperdonando y sanándote vos mismo. Entonces aprendamos a desarrollar el perdón porque Dios quiere que lleguemos a cumplir nuestros propósitos y nuestras metas, pero después de desarrollarnos en todos estos conceptos que les acabo de comentar. El último, o sea, es la compasión, pero ya vamos a llegar a ese último. Pero en el quinto, formar el dominio propio, el proceso para formar el dominio propio. Y dominio propio, yo creo que a todos se les viene a la cabeza que dominio propio es los hombres, que generalmente tienen que dominar su mirada, tienen que dominar su animal interno. Dios dice que tengamos dominio propio. Y esto creo que se lo doy más a los hombres. Sé que también en las mujeres se cumple, pero creo que es más para los hombres porque tienen ese animal dentro, en la cual esa naturaleza que buscan por otro lado donde no deben de buscar. Sé que hay hombres buenos, pero créame que dominarse uno propio, llegas a la cúspide como hombre, de hombre virtuoso. Hay este tema lo voy a tocar para otra vez, pero el hombre virtuoso, su cúspide es ese, el dominio propio. Media vez tenga su dominio propio, él será exitoso en todo lo demás. Generalmente el sexo opuesto es lo que domina al hombre. Dios dijo en el Sermón del Monte que incluso con tu mirada vos ya pecaste, ya pecaste. Y los hombres creo que tenemos ese defecto de que se nos salen los ojos por ver a una mujer pasar. Y no, pues no es lo correcto, no es lo bueno. Debemos de desarrollar ese dominio en la cual está pasando cierta persona, mira mejor para otro lado, porque al final estás pecando. Al final no estás desarrollándote como hombre, no te estás desarrollando como hombre exitoso. Dios quiere que en el proceso, para que seas vos líder, para que seas buen esposo, tenés que tener dominio propio. El siguiente punto es para formar perseverancia. Que formar perseverancia es algo común, que gente que se lleva o cumple sus objetivos con convicción, no por motivación. Otra vez lo voy a decir, no llevar como objetivo o como respaldo la motivación para cumplir tus metas. Es convicción. Y convicción podría ser perseverancia. O sea, aunque estés cansado, hacelo. Aunque estés desmotivado, hacelo. Aunque estés triste, hacelo. Aunque aunque te pasen diferentes cosas, vos seguís cumpliendo tu objetivo, tenés puntos claros y vos lo seguís haciendo. O sea, hay personas que ya han caído muchísimas veces y se rinden. Quizás esa era su 68 veces en la que él caía y todavía le faltaban 2 oportunidades más o 2 intentos más para poder llegar a ese objetivo. En el intento 70 se iba a cumplir tu objetivo. Perseverar. Créame que a mí este podcast me costó comenzarlo. O sea, yo tenía de objetivo hacer este podcast desde el año 2023 y yo decía, yo debo de ser una persona que debe de desarrollarse más en la teología y claro, así tiene que ser. O sea, siempre hay que tener bases bíblicas para venir a hablar de Dios, no solo venir a hablar así por así. Desarrollarme también en el ámbito de emociones, de leer más libros, y lo he hecho. Y la cual a mí me gusta hablar acerca de las emociones, me gusta hablar acerca de cómo las personas son prácticamente emociones, que la razón o el discernimiento cuesta desarrollarlo. Y ese es mi objetivo, aparte de yo aprender y yo autodesarrollarme, también mi objetivo es con ustedes desarrollarlo. Así que
la perseverancia me ha hecho llegar hasta acá. Yo dije, o sea, si no comienzo hoy, ¿cuándo? Ya pasó 2 años, 2 años para yo comenzar con un café con Yeshua. Al final me aventé y yo dije, ¿tengo qué? Bases bíblicas las tengo. Creo que las palabras ya las he desarrollado un poco. Con el tiempo y en el caminar voy a ser mejor. En el proceso voy a ser mejor. Porque en el proceso Dios me va a enseñar a discernir más, a ser más conciso con mis palabras, en ser más certero con lo que voy a decir. Y la verdad siento que Dios me está ayudando mucho. Me está ayudando y créanme que siempre comiencen, sean perseverantes, porque Dios quiere desarrollar eso en ustedes, en nosotros, en todos. Desarrollar algo importante en ti para lograr cumplir tu propósito. Todos tenemos un propósito en la vida y para lograr llegar a ese propósito necesitamos pasar por el proceso, aprender. Así que como punto número 7, para formar compasión. O yo podría decir para formar la empatía. ¿Por qué? Cuando vos llegas a ser esposo, sos líder de hogar. Y la empatía es algo importante. ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Yo cuando estaba pequeño pasé esto y esto y esto. Puede ser que ellos les pasen. O puede ser que en la escuela estén recibiendo bullying. Yo recibía bullying y me sentía mal y probablemente puede hacer eso. Mi esposa, ¿por qué está así? Quizás se siente muy sola en la casa. Quizás no les estoy dedicando tiempo. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? Siempre hay que ser empático con las personas. En el trabajo, como líder, como gerente, como jefe, tienes que ser empático con tus empleados, con tus subordinados. ¿Por qué? Porque si no sos empático, si no desarrollas lo que es la compasión, Dios no te va a formar como líder. Tienes que ser íntegro. Tenemos que ser íntegros. Entonces, les he dado 7 puntos en los cuales Dios nos quiere llevar en proceso para lograr un objetivo. Y créanme que cuando Dios nos habla este tipo de cosas, debemos de poner siempre alertas en qué podemos estar fallando para que nuestro objetivo no se cumpla de forma más progresiva. Porque a veces nos estancamos. En Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su meta, cada quien tiene su objetivo. Dios es un Dios de proceso también. Creo que el mejor ejemplo que podemos poner aquí que cumple estos 7 puntos es José. José cumplió todos estos puntos en los cuales él se desarrolló. José se desarrolló. José formó su paciencia. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar José para después de que sus hermanos lo vendieran hasta llegar a ser el segundo después del faraón? ¿Cuánto tiempo? No sé, creo que si no mal recuerdo, son aproximadamente como entre 15 a 18 años, no estoy muy seguro, pero es un desarrollo de largo tiempo. Para formar humildad, José fue humilde. Lo que más le gustó al faraón, aparte de su empatía, aparte de su carisma, aparte de ser humilde, lo que le gustó al faraón fue esto, la humildad de José. Que él se sometía ante la autoridad. Para formar fe, en esa cárcel, José desarrolló mucha fe. Cuando fue encarcelado. Cuando formar perdón. ¿Cuánto le costó? Creo que en el desarrollo de su historia, creo que es lo que más le costó desarrollar a José, el perdón. Perdonar a sus hermanos. Para formar dominio propio, la esposa de Potifar formó el dominio propio. La perseverancia, formar la perseverancia. ¿Cuántos años tuvo que pasar? Fue perseverante.
Lo encerraron la primera vez, tuvo perseverancia, tuvo paciencia y logró regresar otra vez después de salir de la cárcel, lograr llegar otra vez a los aposentos del faraón y ser otra vez líder de Egipto. De ahí, para formar compasión, él fue una persona compasiva con sus hermanos esencialmente. Los perdonó y tuvo compasión de ellos. Creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que es el proceso de Dios. Que Dios tiene un proceso para todo mundo. Pero como nosotros no tenemos paciencia, Dios nos va a desarrollar la paciencia bajo circunstancias o problemas que nos estén pasando. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Esperar en el proceso de Dios. Esperar qué es lo que creo que sería más sabio decir: Dios, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? En vez de decir, ¿por qué me está pasando esto? Es mejor decir: Dios, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? Quiero saber, para que el proceso dure menos tiempo. Mejor pedirle discernimiento a Dios de qué me quieres enseñar, Dios, ante esta situación. Dios, cuando te trazas metas o objetivos, Dios no te va a dar de una sola vez el empleo. Dios no te va a dar de una sola vez la familia. Dios no te va a dar de una sola vez el título universitario. Dios no te va a dar la corona en sí. Así como pasó con José, que José tuvo un sueño. Y ustedes saben que en su sueño, pues todos sus hermanos se inclinaban ante él. Y Dios le dio esa meta. O sea, le puso que ese iba a ser su propósito. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para eso? Dios le dio el propósito, el sueño. Pero te dio un proceso para eso. David fue ungido como el rey, pero no le dieron de una sola vez la corona. Tuvo que pasar un proceso. ¿Cuál fue el proceso de David? Fue lo que él aprendió en la cueva, a esperar en la persecución que le hacía el rey a él. Aprendió a perdonar. Él estuvo tan cerca de poder matar al rey Saúl y no lo hizo. Aprendió a perdonar. Noé, prueba de paciencia. ¿Cuántos años tuvo que pasar Noé para construir el arca y nunca llovía? Y la gente se burlaba. Paciencia. Dios tiene un proceso para todo. Tiene un propósito para todo. Entonces, el proceso no es castigo. Era para preparación. Para preparación a lo que vos estás pidiendo y para nuestro propósito en este mundo, en la vida. Así que yo los invito a que tengamos paciencia, a que desarrollemos la fe, a que desarrollemos la humildad, a que desarrollemos la perseverancia, a que desarrollemos la compasión, porque Dios nos tiene algo grande. Pero si no está ordenado nuestra mente, no está ordenado nuestro corazón y nuestras intenciones, Dios no nos va a dar ese éxito. Porque necesita que nosotros estemos full desarrollados con ese tipo de temas. Así que para mí es un gusto haber platicado con ustedes, tomar este cafecito y, como les digo, Dios, mejor pidámosle a Dios por qué nos está poniendo esa prueba. ¿Por qué? O sea, querés saber por qué. O sea, el que me dé el discernimiento para saber cuál es el objetivo o qué es lo que necesita que nosotros aprendamos. Y nada, pues para mí fue un gusto platicar aquí con ustedes. Hasta aquí me despido. Y pues si hay estas esperas en tu vida y no te has detenido a pensar el porqué de las cosas, te invito a que un día ores. E incluso aquí tengo una oración para ti, para que podamos pedirle a Dios de una forma correcta. Así que quiero hacer una pequeña oración aquí con ustedes para que podamos encontrarle sentido, el porqué de las cosas, y al final siempre va a ser con un buen propósito. Todo es para bien.
Así que Dios Todopoderoso, Creador del universo, tú que nos ves desde el cielo y tienes a la vista a los 3.8 millones de personas en el mundo y que tienes a cada uno de nosotros un propósito en este mundo y tú tienes el proceso de cada una de esas 3.8 millones de personas y la cual hay una persona que me está escuchando de ese 3.8 millones de personas y que no sabe cuál es el propósito. Señor, te pido que le des discernimiento para que él sepa el por qué está pasando esa situación, que por qué está pasando esa enfermedad, que por qué está pasando eso en su matrimonio, que por qué sus hijos están así, por qué su vida es un caos en ese momento. Dale claridad en su mente, dale tranquilidad a su corazón, Señor, y que le ayudes a que su barco tome buena dirección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que un café para ti, con fe, que alivie tu razón y tu corazón. Listo, cuídense, bendiciones y nos vemos al tercer episodio de Un Café con Yeshua.